Hola, hola, hoy te cuento sobre algo muy interesante de la Edad Media, pero primero te voy a dar un pequeño contexto de lo que fue esta época. La Edad Media es el periodo de la historia entre la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 después de Cristo y la llegada de los españoles a América en 1492. Es un periodo histórico que se encuentra entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Media consta de tres etapas que los especialistas dividen para facilitar el estudio, y para ello contamos con la temprana Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Y este periodo se caracterizó por las diferentes políticas, religión, clases sociales, la economía y la demografía. Este periodo tradicionalmente se consideró como una época de opresión religiosa y restricción de la cultura, las ciencias y el conocimiento. Ahora que ya sabes más o menos de lo que fue la Edad Media, vamos a tocar este tema interesante que te mencioné al principio del video, y es sobre los mitos, leyendas y caballeros de este periodo. Primero vamos a empezar a hablar un poco de las leyendas, y como número 1 tenemos la Tierra de las Tinieblas. Es un lugar real que tiene un montón de mitos espeluznantes que lo acompañan durante muchos años. Muchos diarios de viajes medievales narraron sus viajes que sucedieron por la zona. La Tierra de la Oscuridad supuestamente siempre estaba cubierta de oscuridad y se pensaba que sus bosques eran el hogar de muchos espíritus malévolos. Los viajeros de Europa Occidental alegaron que ninguna gente local se aventuraría solo en el bosque, porque cualquiera que caminara entre los árboles y la oscuridad oiría voces débiles a su alrededor, llamándolos más hacia la oscuridad. Como número 2 tenemos esta leyenda, Madoc el viajero. Madoc era un príncipe de Gales que navegó a América del Norte. Supuestamente Madoc se cansó de las constantes disputas de su familia real, por lo que zarpó en el Atlántico para explorar la inmensidad del océano. Hay muchas versiones de esta leyenda, pero en su mayoría afirman que Madoc se aventuró a Estados Unidos y regresó a Gales para informar sus hallazgos. Luego navegó de regreso al nuevo continente junto con un centenar de colones, solo para nunca regresar. Como otra leyenda tenemos Robert el Diablo. La leyenda cuenta que Robert era un caballero que regresaba de una de las cruzadas, habiendo cometido muchos actos de violencia y maldad. Robert reflexionó sobre sus acciones y trató de entender por qué las hizo. Buscó respuestas a su madre y ella le confesó que se había comprometido con el demonio en un momento de debilidad, antes de que él naciera, y luego quedó misteriosamente embarazada. Robert repudió a su madre y su negociación satánica y se comprometió a deshacer toda la maldad de su pasado. Luego realizó muchos actos de bondad y coraje, pero rechazó las recompensas y los honores de sus acciones. Murió viejo y solo, pero como un santo. Y bueno, estas son algunas de las leyendas más conocidas en la época medieval y que a su vez tuvieron muchas versiones. Ahora continuemos con los mitos que surgieron sobre esa época. Como número 1 es sobre que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Fue un invento occidental, ya que los astrónomos y matemáticos árabes sabían que el planeta era esférico, y algunos sabios griegos también lo creían. También tenemos que si la pena de muerte era común en la Edad Media. En esa época surgió el sistema de jurados y los juicios solían ser bastante justos. La pena de muerte solo era utilizada en los delitos más graves. Otro es si las casas medievales tenían techo de paja y animales viviendo en ellos. Realmente no era así. Para empezar, estaban muy bien tejidos y apretados, es decir, no solo eran atados de paja y palos puestos sobre la estructura y estaban muy bien colocados, de modo que insectos y otros animales no podían entrar con facilidad. Y no solo los pobres lo tenían, había muchos castillos y grandes casas que también lucían techos de paja, solo que tenían un excelente acabado. Y estos son algunos de los mitos que más sobresalen de la época medieval. La verdad es muy sorprendente cómo se creen que fueron las cosas, pero en realidad sí tienen como otra perspectiva de los hechos.
Ahora, como lo último, hablaremos de los caballeros. En Europa medieval estaban destinados a ser los mejores guerreros de su época y, lo que es más importante, se esperaba que fuesen puros en pensamientos y acciones, así como los ejemplos en el código de caballeros que ellos seguían. Hablaremos de algunos de ellos. Como número 1 tenemos San Jorge, un ortodoxo oriental. Se convirtió en el santo patrón de todos los caballeros. Incluso, si estrictamente hablando, él mismo no era un caballero medieval. Esta figura legendaria está basada en un soldado del ejército romano, que por sus creaciones cristianas se convirtió en el ejemplo a seguir por todos los caballeros en el periodo medieval. Como número 2 tenemos a Sir Galahad. Fue un gran caballero, menudo se cita como el caballero más perfecto de todos, ya que es representado con virtud, pureza y la devoción en las diferentes historias medievales del rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial. Durante el tiempo de la Edad Media surgieron numerosas leyendas y mitos que se convirtieron parte de la cultura de la Edad Media. Como pudimos ver, fue un periodo complejo y a su vez fascinante, ya que dio lugar a una cantidad de leyendas, mitos y conocer sobre algunos caballeros, y que siguen formando parte de nuestra comprensión de este periodo histórico. Y esto ha sido todo por el video de hoy.